Agradecido por tu presencia, te doy la bienvenida. Vamos al índice de temas dentro de este capítulo que se ocupa de la letra C. Cabeceo y rebote, caja de cambios semiautomática, caja de velocidades, caja negra, cámara de a bordo, camber y comba, cambio secuencial y cambio en H, capa límite, carburante, carga aerodinámica y downforce, carrocería y carenado, cárter seco, casco, caster, CDF, célula de supervivencia, centro de gravedad, cerámica, chasis y bastidor, ciclos, cigüeñal, cilindros, centímetros cúbicos, coeficiente aerodinámico, compresor, comprex, compuesto y estructura, condición de pista, configuración y setup, control de tracción, convergencia y divergencia, crash test, cronómetro y cronógrafo, cuerda, cabeceo y rebote. El cabeceo y el rebote del monoplaza sobre la pista son dos efectos que se producen en su avance. Por ejemplo, el cabeceo se manifiesta de forma transitoria y como una oscilación cuando el monoplaza muestra valores casi constantes de ángulo de cabeceo en las fases de aceleración y frenado. Suele suceder en zonas de frenaje luego de una larga recta. Es visible un comportamiento más notable en el sector delantero del monoplaza, que sube y baja mientras frena. Por este motivo se lo denomina comúnmente como cabeceo, cuando el sector delantero y trasero sube y baja alternativamente, entendiéndose por ángulo de cabeceo aquel que forma el eje longitudinal del monoplaza, con el plano horizontal durante las oscilaciones. La compresión aerodinámica combinada con los frenos hace que la parte delantera tienda a ir hacia abajo, causado por el traslado de pesos o cargas desde la parte posterior, debido a tan brusca maniobra, y como efecto contrario, también a levantarse. Un efecto parecido a este se concreta cuando el monoplaza sale acelerando bruscamente al momento de partir o de una curva lenta, levantando la parte delantera más que la trasera. Con respecto al efecto rebote, este se observa de forma constante cuando el monoplaza sube y baja cuando recorre un tramo recto, agudizándose cuanto a más velocidad avanza. Se lo denomina comúnmente como rebote, también bajo las voces inglesas de bouncing y porpoising, cuando por el efecto de succionarse al suelo y por cualquier razón o diferente motivo, tanto sea por ondulaciones de la pista, un efecto suspensional no debido, deficiencia en el apoyo mecánico, una flexión determinada del chasis, una pérdida de despeje al suelo, una pérdida de apoyo aerodinámico y demás, etc. Es cuando comienza este rebote, el cual hace que el monoplaza suba y baje de forma brusca y constante. Esto culmina de una sola forma, y es cuando la velocidad se reduce a determinado nivel. Estos efectos tratan en todo momento y por diferentes medios de ser mitigados por los técnicos de los equipos. Caja de cambios semiautomática. El sistema de cambios semiautomático o automático fue una idea que siempre revoloteó por la mente de los ingenieros del deporte motor del más alto nivel. El sistema automático apareció por primera vez en la década del 60 de la mano de Jim Hall en el Chaparral 2E de la categoría Can-Am, en colaboración con la General Motors. En lo que se refiere a los grandes premios y la Fórmula 1, el Cisitalia D46, que se utilizó por primera vez en 1946, disponía de una novedosa caja de velocidades semiautomática de 3 marchas, diseñada por los italianos Grosso, Giacosa y Savonisi. Pasaron muchos años hasta que se presenta en 1974, ya dentro de la Fórmula 1, el Lotus 76 de Colin Chapman, un monoplaza que tenía una serie de mejoras precursoras.
Entre sus aplicaciones se destacaba un embrague semiautomático de doble pedal que permitía acelerar los tiempos en los cambios de marcha. Pero aunque se lo trató de hacer competitivo y recibió constantes cambios durante varios grandes premios del 74, finalmente este modelo resultó un fracaso. Quisiera aclarar que tanto era en los 30 como, por ejemplo, Lancia D50 y Talbot Lago en los 50, utilizaban cajas de cambio preselectoras, que requieren una acción adicional del conductor para completar el cambio después de la preselección. Y si bien este tipo de cajas de cambio pueden considerarse precursoras de las cajas automáticas, o las semiautomáticas que cité, la caja Wilson, que utilizaban los ERA o los Talbot Lago, y de utilización masiva por el ejército, la industria automotriz y la competición, que disponía de 4 marchas y reversa, y que comercializó muchas patentes a distintos fabricantes, preseleccionaba la marcha deseada mediante una palanca y el cambio se realizaba al pisar un pedal o, en algunos casos, mediante un accionamiento hidráulico directo. En cambio, el diseño muy elaborado del Chichitalia de 3 marchas y reversa hacia un diferencial invertido tenía una selectora al costado de la columna de dirección que dependía de un sistema más asociado al que utilizó luego el Lotus 76 con embrague de doble pedal, sistema de embrague semiautomático, aunque dependía de los niveles de presión del mismo. A principios de 1979, y con la anuencia de Mauro Borghieri sobre este modelo Ferrari T3 con algunas modificaciones, se llevaron a cabo ensayos. Fue con el que se hicieron las primeras pruebas de un cambio semiautomático electrónico hidráulico finalmente no utilizado, siendo los movimientos impresos por fuerza hidráulica que se liberaba por una serie de electroválvulas que se ejecutaban a través de presionar 2 botones en el volante, pero tuvo sus limitaciones de aplicación por el simple hecho que todo sistema computacional estaba técnica y evolutivamente aún en pañales, hasta que John Barnard lo aplica de forma definitiva en la categoría. Fue en 1989 entonces cuando sobre una Ferrari 640 aparece con este sistema de cambios a través de las levas acopladas detrás del volante. Esta aplicación dio lugar a lo que a partir de ese momento pasaría a ser denominado como volante polivalente, ya que con esta aplicación sumaban ya varios elementos vitales que iban montados en él. De esta forma se llegó a un sistema de cambios semiautomático, con las levas de 7 marchas y reversa, un sistema electrohidráulico, y donde el embrague se utilizaba solamente para poner el monoplaza en movimiento. La electrónica, a través de los años y su evolución prestacional, ha permitido optimizar componentes. Desde 1994, técnicos motoristas de Peugeot y del equipo McLaren han montado el embrague en el volante polivalente a través de otra leva ubicada debajo de la que cambia marchas. Además, ahora la cantidad de cambios es mayor. El conductor oprime una leva y el sistema electrohidráulico es tan eficiente que cambia de forma instantánea en milisegundos y sin pérdida de transmisión de potencia a las ruedas motrices. Caja de velocidades. Si bien su desarrollo ya lleva más de un siglo y sus componentes mecánicos fueron evolucionando progresivamente, en la actualidad este importante elemento va ubicado detrás del motor, ligada a este por varios tornillos de titanio, y está vinculado a las suspensiones posteriores. Debido a eso, una caja de velocidades debe ser muy sólida y resistente. La FIA estipula, según los reglamentos vigentes, que los monoplazas tengan determinada cantidad mínima y máxima de cambios de marcha, pudiéndose configurar sus relaciones para el mejor aprovechamiento del régimen del motor.
adecuando las relaciones a los requerimientos de cada pista, aunque actualmente el cambio de relaciones está muy limitado. Para circular en retroceso se activa el neutro y, manteniendo la leva hacia los cambios descendentes por espacio de algunos segundos, engrana así entonces la inexistente reversa. Esta es la X-Track de la empresa fabricante y suministradora de kits de transmisiones. Desde hace algunas décadas de aleación de aluminio, sobre finales de los 80 se produjeron las primeras cajas en carbono, buscando eliminar peso y suplantar a las fabricadas en magnesio, pero no dio los resultados esperados. Se elaboraron cajas de velocidades en titanio, las cuales, junto con las de magnesio, fueron masificándose progresivamente en determinados equipos de la categoría, aunque otros en su momento, luego de mediados de los 2000, habían vuelto a utilizar las de carbono. Desde hace un tiempo, las carcasas tienen un alto porcentaje de titanio y o magnesio, con elementos en carbono y en menor medida de otros componentes. Caja negra. Llamada vulgarmente caja negra, se trata de un registrador de datos que creó David Warren a principios de la década del 50, con el objetivo de aplicarlo en la aviación. Luego fue evolucionando, sobre todo con la informática. En la Fórmula 1 se lo aplicó mucho tiempo después. A partir de 1997, la FIA por reglamento determinó de forma obligatoria que todos los monoplazas deberían ser equipados con un grabador de datos de accidente o ADR, Accident Data Recorder en inglés. Siendo la Delco Electronics la encargada de instalar este sistema que permite almacenar la información sobre lo que ocurre a un monoplaza de Fórmula 1 inmediatamente antes y durante un accidente, porque tal información jamás había estado disponible hasta ese momento. Y su utilización y estudio hasta la fecha le ha permitido a la FIA realizar significativos avances en el tema seguridad. Cámara de a bordo. También se conoce por medio de las voces en inglés in-car o on-board. En los años 50 se comenzaron a realizar las primeras experiencias en el Sport y la Fórmula 1, montando cámaras de cine. En el Gran Premio de Bélgica de 1954, Emmanuel de Graffenried partió desde una grilla en un Gran Premio con una cámara montada en su Maserati para tomar escenas para la película The Racers, pero obviamente no como participante. Existía la posibilidad de utilizar cámaras para transmitir en tiempo real, pero eran muy voluminosas, como en los 60 y 70. Experiencias que incluyeron también montajes para películas, alguna que otra muy famosa, como Grand Prix. A principios de los 80, Dennis Johnson, con el auspicio de Bernie Ecclestone, fue quien le proporcionó un Brabham de 1983 para realizar los primeros ensayos de transmisión directa a través de un dispositivo por primera vez relativamente pequeño, que pesaba unos 7 kilogramos. Los primeros intentos concretos al montar cámaras decididamente más livianas y prácticas para la transmisión fue en autos de turismo, con gran resultado. El equipo Renault de Fórmula 1 tomó la posta. Por tal motivo, la primera vez que se utilizó en la categoría durante un gran premio fue en 1985. Se trató de un tercer monoplaza Renault RE60 durante el Gran Premio alemán en Nürburgring. La cámara está en el recuadro rojo. Esto resultó un gran éxito. El público televidente reclamaba imágenes desde el habitáculo. Ya sobre finales de los 80 y de forma progresiva, las minicámaras resultaron las más aptas para su aplicación e instalación. A finales de la década del 90, todos los monoplazas llevaban al menos más de una cámara a bordo. Así se fueron sumando las que iban en el morro, la trasera, en el casco del conductor, la rotatoria que cubre 180 grados, cámaras en el personal de boxes y demás, etc.
Una aplicación importante fue la cámara térmica, que permite ver desde un dispositivo infrarrojo, pero los equipos la vetaron para no delatar las condiciones de desgaste de los neumáticos. En esta imagen de una Ferrari de 2015, se pueden observar dentro de los recuadros verdes 6 cámaras de variada aplicación, sin contar los transponders. Probado desde hace algún tiempo, actualmente también se monta una microcámara dentro de los cascos y a un lado de la altura de los ojos del conductor. Camber y comba. Como se observa en este Lamborghini 291 de 1991, el camber o comba es negativo cuando las ruedas en su parte superior están inclinadas hacia el interior y positivo cuando están inclinadas hacia el exterior. Se trata del posicionamiento de las ruedas del monoplaza cuando existe una determinada configuración, la cual se mide en posición frontal en grados de inclinación. Cambio secuencial y cambio en H. Durante muchos años en la categoría se utilizó el sistema convencional manual de caja de cambios en H. Caja de velocidades que contaba con 5 marchas y reversa, de los Vanwall de mediados de los 50, en lugar de las 4 usadas hasta ese momento. Palanca de cambios de Williams FW07 de finales de los 70 y principios de los 80, que montaba una caja Hewland. Para ganar más tiempo en el accionar de la caja, apareció otro novedoso sistema secuencial, utilizado primero en el motociclismo, el cual, a pesar de facilitar el no admitir saltar marchas, permite colocar también manualmente los cambios ascendentes, ubicando la palanca hacia adelante, y los descendentes colocando la palanca hacia atrás. El que aplicó esto fue el Brabham BT55 BMW de mediados de los 80, al que se le montó una transmisión secuencial de 7 marchas y reversa, obra de los hermanos Albert y Peter Weissman. Capa límite. Explicar algunos fenómenos de la mecánica de fluidos puede resultar complicado, pero si se buscan ejemplos simples y concretos, entonces puede que resulte fácil su comprensión. Veamos. La capa límite es lo que hace, por ejemplo, que un avión que viaja a 800 km/h, una gota de agua adosada a su superficie exterior, no se desintegre. ¿Por qué? Esto es porque la superficie del avión está rodeada por una capa de aire, que su medida puede ser variable, de aproximadamente unos 2 o 3 milímetros de espesor. Allí está entonces esa gotita de agua que permanece tranquila, casi quieta, mientras que al cabo de esos 2 o 3 milímetros el aire circula a 800 km/h. Esa es la llamada capa límite. Imagen de 1904, el ingeniero alemán Ludwig Prandtl fue quien a través de este aparato comprobó la existencia de la capa límite. Carburante. En los temas relacionados al deporte motor, al carburante, como la gasolina, el gasóleo o gasoil, se lo suele llamar genéricamente en nuestro idioma y, dependiendo de la zona geográfica, como gas, benzina, metanol, nafta, fuel y demás, etcétera. O hasta el genérico y más utilizado, aquí me incluyo, combustible. Si bien no son tan correctas como carburante, son simples denominaciones incorrectas que, sin embargo, son modismos o localismos coloquiales, totalmente aceptables y de los que prácticamente nadie está exento. Los primeros registros en la utilización de carburante para la competición de principios del siglo XX hablan del utilizado comúnmente por los vehículos de la época, o sea, el comercial. Aunque ya comenzaba a haber limitaciones de cierta cantidad de litros cada determinada cantidad de kilómetros, por parte del ente rector de entonces, la AIACR,
Asociación Internacional de Automóviles Club reconocidos, en lo que respecta al tipo de carburante. En 1920 aparece la llamada fórmula libre. Fue aquí que por primera vez se comienza a utilizar en el carburante la mezcla de distintos componentes, de los cuales el benzol, o también llamado benceno, un hidrocarburo obtenido de la destilación de la brea de hulla, era el más usado. Tan es así que sobre finales de la década del 20 y de cara a 1930, por reglamento en los grandes premios, no se permite más del 30% de este componente en el combustible. La Comisión Deportiva Internacional, CSI, en la época que va de 1934 a 1937, permite que la mezcla sea libre. A la par que la gasolina se comenzaba también a desarrollar y consumir masivamente, el gasóleo o gasoil, a principios del siglo XX, era tratado como un residuo de proceso de refinado del petróleo. Sin embargo, la creación de los primeros motores capaces de funcionar con este carburante, los llamados motores inventados por Rudolf Diesel en 1893, son más eficientes que los de combustión interna. Por otra parte, y solo como un complemento de la información, en dicho país del norte de América, desde hace muchos años, su principal categoría de monoplazas utiliza un carburante basado en una mezcla 85 por 15% de etanol y gasolina, que llega a los 115 octanos. La explicación de lo que es el octanaje está en su correspondiente capítulo. Sobre principios de 1958, el carburante en la Fórmula 1 debía tener un octanaje de 100 a 130 como máximo, y un año después se impone de forma obligatoria la gasolina comercial, ya que la utilización de nitrometano ya estaba casi descontrolada. Tan drástico resultó este cambio dentro del campeonato mundial, que para la primera carrera de la temporada a disputarse en Argentina, equipos ingleses como Vanwall, Connaught o BRM no compitieron debido a los cambios que debían hacer en sus motores para adaptarlos a la nueva imposición. Con el cambio de reglamento en las plantas impulsoras a partir de 1961, el límite pasa a ser de 100 octanos. Con el correr de los años, sobre todo la década del 70, la FISA, ente rector de entonces, irá imponiendo sobre todo cambio en los límites de consumo y capacidad, extendiéndose esto hasta la década siguiente. En dicha época fue la era de los motores turbo, principalmente entre 1983 y 88. Los carburantes fueron los que más mezclas químicas libres contenían y esencialmente en lo referente a generar detonaciones exageradas. Los componentes que incluía ahora el combustible, por ejemplo el JP6 de aviación, más alguno que otro que aún hoy día no se sabe cuál fue, resultaban peligrosos, no solo para algunos elementos de los motores, sino, y más importante aún, para la salud del personal que podía estar en contacto con este tipo de combustible. En 1984 la mayoría de los equipos optó por refrigerar el carburante, logrando de esta manera aprovecharse del principio físico que indica que a menor temperatura, menor volumen, permitiendo que entren más litros en el mismo recipiente. Por eso se vieron las más extrañas soluciones para obtener este efecto. Por tal motivo, el enfriamiento previo del carburante fue prohibido en 1985 con la abolición de los motores de 1500 centímetros cúbicos asistidos por turbo en favor de los atmosféricos de 3500 centímetros cúbicos en el 89. El carburante estaría compuesto por 102 octanos con un máximo de 2% de oxígeno y un 1% de nitrógeno. A estas alturas ya la tecnología química era increíblemente evolucionada, puesto que en los últimos años se ha llegado a limitar reglamentariamente el tipo y la cantidad de mezclas por temporada, incluyendo los aditivos, dejando en claro que una mezcla determinada no es igual a la utilizada en otro circuito.
Y si bien el carburante debe tener 102 octanos y el 99% del componente es semejante al de uso comercial, ese 1% restante incide tanto como para asegurar que prácticamente no existe comparación alguna. Y son realmente diametralmente opuestos en lo referente a sus reacciones químicas al momento de combustionar. Sí, parece una contradicción. Pero tanta es la diferencia que un carburante de determinado fabricante que abastece a un determinado equipo ni siquiera podría funcionar correctamente en el motor de otro. Y eso que estamos hablando de motores reglamentados y normatizados de una misma categoría del automovilismo deportivo, como lo es la Fórmula 1. Por último, la FIA ha determinado que a partir de 2026 se utilizará carburante sintético, carga aerodinámica y downforce. Imagen de un Arrows A22 de 2001 portando un elemento aerodinámico, en este caso un alerón sobre el morro, en una búsqueda dramática que tiene como objetivo lograr la mayor carga aerodinámica posible en un circuito como el urbano de Mónaco. Todo diseño, aditamento o adminículo aerodinámico montado en un monoplaza de Fórmula 1, cualquiera sea este, produce una fuerza descendente y determinante en búsqueda de apoyo del monoplaza al piso, principal y prioritariamente para lograr más velocidad en curva, ya que la carga aerodinámica va vinculada y asociada a una mayor estabilidad en este rubro. Carrocería y carenado. Es todo o casi todo lo que cubre el chasis, la estructura exterior, tanto sea una estructura enteriza y fija como algún elemento dinámico. Carrocería y carenado de un Lotus 88 de 1981, que contaba a la vez con un carenado fijo y otro movible. Cualquier tipo de carrocería o carenado en la categoría cumple funciones aerodinámicas y ha sido reducida a lo esencial. Incluso hay sectores en donde no existe, pues es solo chasis cubierto por pintura o hasta solo la superficie de fibra de carbono pelada. Esto es para poder compensar así el mayor peso de otros elementos que deben resistir el esfuerzo al que está sometido el monoplaza en su conjunto. Cárter seco. Elementos del sistema de lubricación de una unidad de poder híbrida Renault. La lubricación por cárter seco significa que, como es usual, el lubricante no se almacena, sino que circula hacia y desde él, desde un depósito aparte. Este sistema de lubricación para los componentes mecánicos utilizados en la Fórmula 1 es algo complicado, a la vez entrelazado, ya que además de cumplir funciones de lubricación, también cumple funciones refrigerantes. En la parte externa de la planta impulsora se encuentran depósitos en donde el lubricante se refrigera primero y circula después hacia el interior del motor, cumpliendo dichas funciones. Casco. Gottlieb Daimler construyó en 1885 el primer casco, en realidad una protección para la cabeza realizada en cuero acolchado y flexible que acompañaba a las antiparras, y al que tal vez no se le debería llamar propiamente casco. En el naciente automovilismo deportivo de la época se utilizaban gorros de diferente tipo que, exceptuando fluidos, polvo o el frío, no protegían de nada más. Fue gracias al motociclismo que se hicieron obligatorias las protecciones en dicha disciplina, siendo su primera aplicación en la edición de 1914 de la tradicional prueba de la isla de Man. Se trataba de cascos rígidos de material muy reforzado realizados en base a una resistente goma laca y lona. Sobre finales de los 20 y principios de los años 30, Earl Howe fue el primero, o al menos uno de los primeros, en emplear en los grandes premios el casco de polo y también con el agregado de una visera transparente en plexiglas, incluso antes de que este producto fuera así llamado.
Comenzada ya la década del 30, fue esta vez en el automovilismo de monoplazas de Estados Unidos que el casco Cornwell es fabricado específicamente para el deporte motor. Incluía protecciones con buen espesor para las orejas, habiendo una opción con visera de plexiglas, y justamente donde primero se hizo obligatorio no fue en el viejo continente, sino en Estados Unidos. Justamente allí, con las primeras pruebas de los aviones a reacción, aparece el casco Toptex. Resultaría un diseño pionero en el que se basaron algunos fabricantes para producir masivamente y abastecer al automovilismo deportivo. Como por ejemplo el casco de esta evolución del P1, posiblemente un P3, en la primera mitad de la década del 50 en Indianápolis. Mientras tanto, en Europa, y apenas creado el campeonato mundial a partir de 1950, aparece el casco Everock. Primero lo fabricaban con una protección interna en fibra de corcho, con un revestimiento exterior, luego en fibra de vidrio y revestimiento interior de cuero, que se comienzan a utilizar en la categoría bien a principios de los 50. Aunque aún se veían tipos de cascos de variados materiales, desde los utilizados en el ciclismo, los que incluían partes metálicas o hasta los hechos en material prensado, en 1954 aparece el legendario Bell 500. De esta forma, esta empresa desarrolla este casco basado en el Toptex de la Fuerza Aérea Yankee. Bell, junto a otras marcas como Everock, Buco, etc., fueron los típicos cascos de la década del 60. Pero llega el avance más importante de la historia en esta materia. Aparecería el primer casco integral. La idea partió de un famoso corredor de motos estadounidense llamado Al Gunter, quien se hizo uno de forma artesanal y lo usó en carrera, e inmediatamente convenció a Roy Richard, propietario de la Bell, para que diseñe el primer casco integral para la competición deportiva. Se trató del mítico modelo Bell Star en el año 1963. Aparece el casco integral en la Fórmula 1 en 1968, ahora más liviano, unos 2.7 kilogramos aproximadamente. Se había empleado antes en Indianápolis durante el mismo año, pero la primera vez que se usó en el automovilismo deportivo fue en la categoría de monoplazas promocionales Super B por el conductor Frank Smith sobre finales de 1967. Dan Gurney lo hace debutar en la Fórmula 1 en las prácticas del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort 68, no utilizándolo en carrera. El debut en competencia del Bell Star integral fue en Brands Hatch, Gran Bretaña, casi un mes después y ya con una visera levadiza. Desde ese momento y hasta el presente, excepto algunas excepciones, como la utilización del casco semicerrado de pilotos de helicópteros de la RAF, su utilización se masificó y ya a mediados de los 70 se reglamentó su uso, apareciendo infinidad de marcas y modelos a través de los años, como por ejemplo el Griffin, Jeps, Vitaloni, AGB, Simpson, GPA, Nava, más acá en el tiempo el Laser, Shoei, Arai o Schubert, entre otros. Hubo mucha evolución en su diseño y construcción para que, como resultado, materiales de última tecnología, aunados de forma conveniente, puedan ofrecer márgenes de seguridad muy altos para los conductores del deporte motor de la actualidad. Caster. El caster es la medida del ángulo de dirección del monoplaza, observando la rueda desde el anclaje de su llanta, como se observa en el siguiente gráfico. A es el ángulo positivo, B es el neutral y C es el negativo. Célula de supervivencia. El término célula de supervivencia lo leí por primera vez cuando era apenas un niño, allá por 1969, observando una ficha técnica del por entonces llamado monoposto de seguridad Sigma GP. Si mal no recuerdo,
una nota del querido maestro don Federico Kirgus. Se trató de un proyecto llevado a cabo por varias empresas y personajes de primer nivel del deporte motor mundial, que montaba elementos y equipamiento muy adelantado para la época, y que lamentablemente en la Fórmula 1 no prosperó. Obviamente se trataba de algo, digamos, arcaico y cavernario si lo comparamos con una real y genuina célula de supervivencia. Célula de supervivencia de un monoplaza de Fórmula 1 actual, sin tener montado aún el halo, que está elaborada en base a fibra de carbono, Kevlar, titanio, silón y otros materiales y componentes, además de compuestos resinosos, todo amalgamado en bloques dentro de un horno autoclave. El concepto comenzó a tomar forma una vez que los monocascos dejaron de ser de bloques de aluminio con refuerzos de variados materiales y de estructura alveolar, cuando en 1981 aparece el monocasco de fibra de carbono en bloque, el del primer McLaren de la saga MP4, obra de John Barnard. Aunque vale aclarar que Colin Chapman, al mismo tiempo o incluso antes, también construye un chasis Lotus, pero se trataba de simples placas remachadas en fibra de carbono con refuerzos en otros materiales, y no en bloques unidos a través de un horno autoclave, como el chasis del McLaren. La aplicación de la llamada célula de supervivencia en carbono aparece por primera vez en el deporte motor cuando Gustav Brunner la diseñó para el ATS-D6 de 1983. Fue un acierto tal que resultó tan importante que sería reglamentada y normatizada poco tiempo después por Jean-Marie Balestre, por entonces presidente de la FIA, quien le dio un gran impulso con el objetivo hacer la Fórmula 1 como nunca antes. Su tremenda e inigualable resistencia fue probada y comprobada en la categoría a través de los años, disminuyendo en porcentajes casi al cero las terribles secuelas o incluso la muerte que sufrieron tantos conductores de la categoría hasta su creación y aplicación. Su principal virtud es que resulta casi imposible que se destruya, como vemos aquí, en donde ante varios y violentos impactos verticales ya se vislumbra que por más que el monoplaza se parta al medio, la célula de supervivencia de este Jordan mantendrá su estructura casi intacta. Como así también cuando un destructor impacto horizontal hace notar que todo a su alrededor podrá quedar despedazado, menos la célula de supervivencia de este BMW Sauber, que más allá de alguna rajadura, grieta o pequeña pérdida de algún sector puntual, y si bien no evitando alguna herida menor, salva la vida. También resiste perfectamente distintos tipos de aplastamientos, como lo demuestra este estrujado chasis McLaren. La suma del halo a su estructura le ha brindado aún más seguridad a la célula de supervivencia, la suficiente como para que este Haas traspase un guarrail sin romperla y que además de las inigualables propiedades ignífugas de dicha célula, literalmente produzca milagros. Actualmente y desde su creación y normatización en la Fórmula 1, toda categoría importante de nivel local, continental o mundial del automovilismo deportivo lleva implícito en sus diseños la aplicación de la célula de supervivencia como algo fundamental e imprescindible. CDF. CDF son las iniciales en inglés que en español significa dinámica de fluidos computacional. Con la inclusión y evolución de la computación primero por parte de las principales administraciones gubernamentales para el desarrollo de la industria aeroespacial y con el tiempo, con acceso masificado y sin limitaciones, esta herramienta ha permitido el desarrollo de diseños que gracias a los superordenadores se han ido simplificando a través de los años. En lo que a la Fórmula 1 se refiere, la utilización de programas relacionados a la mecánica de fluidos y su aplicación a la aerodinámica ha sido progresiva y constante desde hace algunas décadas.
En 1994, el ex conductor japonés Tetsu Ikusawa quiso poner en marcha su propio proyecto de un Fórmula 1 y para eso lo acompañaron Peter Windsor y Enrique Scalabroni, bajo la estructura del Hautal Withing. El proyecto logró transformarse en el primer programa de diseño integral por computadora, CDF, de un monoplaza de Fórmula 1, como propiedad de la Ikusawa International Limited, pero solo fue una maqueta en túnel de viento. En 1997, con el financiamiento de Ford, el ingeniero Alan Jenkins del equipo de los Stewart, padre e hijo, y secundado por la dupla de técnicos Hamidi y Fleming, diseñó por primera vez un monoplaza de la categoría de forma íntegra por medio del CDF, que pudo competir. Se trató del Stewart SF1 motorizado por Ford. Estos programas evolucionan de forma constante y ya es desde hace tiempo un recurso indispensable en la rama del diseño aerodinámico. Centro de gravedad. El centro de gravedad de un cuerpo es explicado por primera vez por Arquímedes. Se trata de aquel punto de un cuerpo sobre el que en la práctica se puede considerar concentrada toda la masa del mismo. En una esfera homogénea, el centro de gravedad es naturalmente el propio centro de la esfera. Pero en estructuras asimétricas y de material no homogéneo, como lo es un monoplaza de Fórmula 1, es mucho más complicado establecer la posición de su centro de gravedad. De acuerdo al diseño impuesto en cada época, sea por evolución o reglamentación, las masas han ido variando de posición y por consiguiente también el centro de gravedad. Cerámica. Comúnmente llamado material cerámico, se trata en realidad de una conjunción denominada CERMET, que es la unión de las palabras cerámica y metal, es decir, una amalgama de polvo de cerámica y metal. La metal cerámica busca la eficiencia de la cerámica a las altas temperaturas y su ligereza, sumado a la eficacia de los metales con resistencia y conductividad térmica. Su origen data de la Segunda Guerra Mundial, cuando los científicos alemanes primero y estadounidenses e ingleses después experimentaron un material para las cámaras de alta temperatura de los motores a reacción. Pero se trataba de aleaciones críticas. Varios años después, el CERMET fue aplicado a la industria aeronáutica, misilística y nuclear. En la Fórmula 1 se utiliza desde los años 80, cuando se lo aplicó paulatinamente en algunos elementos de forma profusa, dando dispares resultados satisfactorios, como en las toberas de admisión, pistones, etc. Pero buena parte de su evolución aplicable fue paulatinamente prohibida por la FIA, debido sobre todo a sus altos costos de desarrollo. Chasis y bastidor. Estructura interior que soporta todos los elementos. En la historia de los grandes premios y la Fórmula 1, a los chasis se los clasifica como chasis en escalera con largueros, los bitubo, chasis tubulares y multitubulares, chasis Sercha y chasis monocasco. De este último hay tres variantes generales: 1 en placas de aluminio, 2 tubos y placas de aluminio y 3 en fibra de carbono. Vamos a un breve recorrido histórico técnico en la aplicación de chasis y bastidores en los grandes premios y la Fórmula 1. Se le dice chasis en escalera porque si se lo coloca verticalmente parece una escalera, como el de este Marmon Wasp. Esta variante de chasis es el de aplicación más antigua en la competición. Data de finales del siglo XIX y principios del XX. Consiste en dos vigas laterales, unidas por refuerzos transversales, diagonales o los dos. Sin embargo, a los pocos años, sobre todo luego de la Primera Guerra Mundial, el sistema más utilizado era el de los dos largueros o vigas longitudinales entre ejes, como en el caso de este Maserati. Chasis bitubo. También es análogo al de los largueros y al chasis tipo escalera, aunque ofrece una opción algo optimizada con respecto a aquellos.
Utilizado a partir de la década del 30, sobre todo por los alemanes, como esta transparencia del Auto Union o el caso del Mercedes-Benz con sus largueros de sección oval o en U. Apenas culminada la Segunda Guerra Mundial, cada nueva aplicación estuvo basada en la aeronáutica. En 1946 surge el chasis de estructura tubular en acero cromo molibdeno diseñado por los italianos de Cisitalia. Un año después aparece un diseño mejorado del chasis tubular. Se trató del chasis multitubular. Si bien el anterior estaba fundamentado en dos estructuras reticuladas laterales, este chasis, creado por Porsche, fue el primero con una arquitectura tridimensional. Al poco tiempo de comenzado el Campeonato Mundial en 1950, Van Wall presenta un chasis multitubular, pero diseñado en base a un reticulado espacial en tubos de acero, para la mayor y mejor fijación de los diferentes elementos. El chasis del BRM de 1956 fue un verdadero precursor en las variantes de construcción. Si bien básicamente tenía una estructura multitubular, las planchas que forraban los caños estaban soldadas sobre ellos, aumentando la rigidez torsional, que recién varios años después fue la principal ventaja y característica de las construcciones autoportantes. La última optimización en lo referente a chasis con tubos fue el tipo Sercha. Se trata de un chasis en tubos de acero, compuesto por serchas, una clase de estructura utilizada en puentes, tinklados, etc. En la competición, básicamente consiste de una caja rectangular con diagonales en todas sus caras. Por esto, el chasis se reparte en submarcos, donde se realizan serchas. Aparece entonces el mayor hito en lo que a construcción de chasis se refiere, dentro de la competición del más alto nivel mundial, el chasis monocasco. Primero aclarar que existen dos tipos de monocascos, o sea, monocasco significa de una sola estructura. Una es la basada en un bastidor, un armazón. La otra variante, la más aplicada en la competición y a su vez la estructura más elaborada de las dos, es el monocasco realizado en base a un bloque soporte interior. Solo un genio del diseño, como lo fue Anthony Colin Bruce Chapman, pudo haber recreado en 1962, por primera vez en la Fórmula 1, un monocasco para su Lotus, de tal planteamiento, realizado en base a un bloque soporte interior en aleación de aluminio, tan simple, práctico y a la vez efectivo. Es decir, dejar de lado la clásica construcción del chasis que empleaba una estructura tubular triangulada para incorporar un diseño basado en la aeronáutica, integrado por láminas o placas de aleación liviana adheridas y remachadas entre sí, que al formar una sola pieza en bloque se denominó genéricamente monocasco. Pero en honor a la verdad y aclarando un error muy masivo publicado en la gran mayoría de medios de todo tipo y que no hace más que perpetuarlo en el tiempo, diré que no fue Chapman quien lo inventó, ni tampoco el primero en introducirlo en el automovilismo deportivo. En 1913 un tal Howard Blood, junto al más conocido Louis Chevrolet, proyectaron un biplaza para correr en la edición de las 500 millas de Indianápolis de 1915. Se trató del Cornelian Sterling, con un motor de apenas 1.700 centímetros cúbicos y solo 500 kilogramos de peso total, debido justamente a su tipo de construcción, la de un monocasco de estructura en armazón. También hubo alguna que otra aplicación y optimización, como el Lightweight Special de Alex Issigonis, de mediados de los 30, un pequeño monoplaza que era también un monocasco en armazón, pero con placas de aluminio en su base, reforzadas con maderas contrachapadas y con cuadernas reforzadas con travesaños de acero. En 1949, un canadiense llamado Alvin Rihando diseña un monoplaza para competir en la tradicional cantera de automovilismo británico, luego de proyección mundial,
que fuera la categoría de 500 centímetros cúbicos antecesora de la Fórmula 3. Este fue el primer monocasco de estructura en bloque. El Rihando Trimax, que como se puede observar en la imagen, el chasis es un monocasco en bloque, como lo sería el Lotus 25 de Chapman de más de una década después, y aunque tenga una especie de bastidor auxiliar de tubos de acero que atraviesan el monoplaza longitudinalmente, es un genuino monocasco. En 1953, Tom Killian crea el Killian K1, un Sport basado en un diseño que poseía una patente presentada un año antes y que acreditaba su autoridad como tal, es decir, como un monocasco. Su proyecto monocasco, remarcado con trazos más oscuros que rodea el habitáculo, fue presentado a los equipos y proyectistas más importantes de aquella época, pero ninguno estuvo dispuesto a adquirir su patente. Hasta que llegó a existir este gráfico que establece de modo de bosquejo un monoplaza de Fórmula 1, equipado incluso con un motor detrás del habitáculo. De este proyecto que acabamos de ver, se dice que partió un diseño de Connaught, ideado en 1953 por la célebre dupla de proyectistas Burton y Root, al que muchos catalogan como la idea primigenia del monocasco en la Fórmula 1. Pero del gráfico anterior a este último que vimos del Killian, monocasco que rodeaba el habitáculo, sospecho que de él también nace cuál sería el siguiente ejemplo de monocasco en bloque del automovilismo deportivo. Veamos. Como vemos en esta transparencia, hablo del chasis del Jaguar tipo D, perteneciente a la categoría Sport de mediados de los 50 y diseñado por Malcolm Sayer. Está reforzado tanto en el sector anterior como posterior por tubos de sección cuadrada y cilíndrica, pero la parte central de la estructura es literalmente un monocasco, realizado en materiales livianos como el magnesio y el aluminio, con láminas y placas remachadas. Además de este ejemplo, vale la pena también citar el caso de Tullio Crespi, un afamado diseñador, autodidacta él, y de dilatada campaña en el automovilismo argentino, quien durante el mismo año en que Chapman diseña su chasis monocasco del Lotus 25 para la Fórmula 1, presenta su primer diseño, un chasis de Fórmula Junior. Se trata del Tulia 1, basado en el mismo principio del chasis monocasco en armazón, abundando el aluminio adherido entre sí y remachado, formando una única estructura. De esta forma y bajo este principio se observa en esta transparencia la utilización conceptual del monocasco del antiguo Cornelian para Indianápolis que vimos hace un momento. Luego, en 1967, arribó una gran optimización, nuevamente Lotus y su ahora monocasco portante, en colaboración con el motorista Cosworth, es decir, Costin y Duckworth. Bajo este tipo de arquitectura los ha habido con chasis de titanio, como el Eagle del mismo año, o como el Honda del 68, con chasis de magnesio. Por esas épocas se aplica el primer material compuesto en un McLaren. Tiempo después, los chasis se hacen en placas de aluminio, también en tubos y láminas de aluminio, que tuvo, aunque parezca increíble, un antecedente en el año 1926. Hablo del Voisin Laboratoire, una obra maestra en este rubro. Si bien luego de mediados de los 60 un Cooper estaba equipado de forma parcial con material compuesto en la Fórmula 1, fue recién en 1979 cuando la escudería Wolf presenta su chasis revestido por primera vez íntegramente con el llamado panal de abeja, por su característica geometría hexagonal. Casi al mismo tiempo se comienza a utilizar en la Fórmula 1 la fibra de carbono y otros materiales como el Kevlar, pero colocado en algunos sectores y elementos aislados, tal como se hacía desde tiempo antes en otras categorías, como en el SP, pero el salto tecnológico fue en 1981, Lotus por un lado y McLaren por el otro.
El diseño del primero, obra de Chapman y compañía, no se trataba de bloques, sino de un compuesto de placas, para darle espesor y reforzado con acero y Kevlar, unido entre sí con remaches de aluminio. En este gráfico se observa en la parte inferior un sistema de monocasco interior. En el otro, el primero de la saga MP4, era un chasis en su totalidad de fibra de carbono en bloques y de forma profusa, con refuerzos en Kevlar, con proceso en horno autoclave, siendo este sistema el que finalmente es utilizado hasta nuestros días, obra de John Barnard. Hubo también chasis mixtos, construidos en aluminio y fibra de carbono. Luego de esa increíble aplicación de McLaren, y a pesar de que aún había algún equipo top, como el Williams que vemos en esta transparencia, que utilizaba por ejemplo paneles alveolares compuestos de aluminio con Kevlar en su interior, decía, se origina la incorporación de un componente estructural sumamente importante y determinante. La aplicación de la llamada célula de supervivencia en carbono, que fue por parte de ATS en 1983 sobre este modelo D6, gracias a Gustav Brunner. Una solución tan importante que sería reglamentada y normatizada poco tiempo después. Por tal motivo, todos los diseños de la Fórmula 1 hasta hoy, con sus consiguientes y lógicas evoluciones y optimizaciones, fueron utilizando el mismo principio constructivo para los chasis. Actualmente existen pocas categorías del deporte motor mundial en donde no se utilice este metro patrón de planteamiento ingenieril. Ciclos. Los motores de combustión interna de la categoría son de 4 tiempos. Su ciclo de trabajo corresponde al ciclo termodinámico, obra de Niklaus August Otto, quien fue el primero en idearlo y aplicarlo. Las fases son 6 y se realizan en 4 tiempos, según la siguiente sucesión. Si se observa con un poco de detenimiento cada figura, se notará que los componentes más esenciales se van desplazando. Así, para una mejor comprensión, se entenderá entonces que 1, 2, 3 y 4 son los citados 4 tiempos de trabajo. Primer tiempo, admisión. Segundo tiempo, compresión. Tercer tiempo, combustión y expansión, 2 fases. Y cuarto tiempo, escape y expulsión de los gases residuales de la combustión, también 2 fases. El funcionamiento es de la siguiente manera, y como esto puede resultar de complicada comprensión para el no conocedor de estos temas, lo haré de forma pausada, citando componentes mecánicos del motor como los que acabamos de observar en el gráfico. De forma que, si la explicación te puede resultar confusa, puedes volver al gráfico y sacarte la duda, ¿ok? Los pistones están conectados mediante un sistema de bielas al cigüeñal, formado a su vez por una serie de segmentos en U, que transforma el movimiento alternativo de los pistones en un movimiento rotatorio continuo. Cuando el pistón alcanza la extremidad inferior del cilindro y la biela se encuentra completamente abajo, el cigüeñal retira nuevamente el pistón hacia la parte alta del cilindro. En la culata, o zona superior del cilindro, están las válvulas de cilindro, dispositivos que sincronizadamente abren o cierran el paso por el conducto, existiendo las de escape, que dejan salir los gases residuales de la combustión que anteriormente han inducido al descenso del pistón, y las de aspiración, que permiten la entrada en el cilindro de la nueva mezcla aire-combustible. Cigüeñal. Cigüeñal de un motor Ferrari V10 de Fórmula 1. Elemento de singular importancia, su papel principal es permitir la transformación del movimiento rectilíneo alternativo del pistón a través de la biela en un movimiento de rotación, es decir, controla todo el movimiento del motor y comunica este movimiento a la transmisión, encargada de hacer girar las ruedas.
Cilindros. Son cámaras receptáculos tubulares en las que los pistones del motor se mueven en sentido alternativo. Su diámetro interior se denomina ánima y su recorrido carrera. Generalmente, cuando un cilindro tiene mayor diámetro que carrera, tendrá menor poder y mayor torque o par motor. En cambio, a la inversa, o sea, un cilindro con mayor carrera que diámetro, entonces tendrá mayor poder y menor torque o par motor. Los cilindros de un motor dentro de su bancada pueden estar dispuestos de las formas más dispares, siempre en relación con su número. En los grandes premios y la Fórmula 1 hubo y hay casos de 4, 6, 8, 10, 12 o 16 cilindros. La disposición actual de los cilindros en los monoplazas de la categoría es en V, pero también históricamente han sido, por ejemplo, en línea. Los célebres contrapuestos, o los más raros en H, en W, y hasta incluso radiales, como en los aviones a hélice. Sería bueno hacer una aclaración sobre uno de los puntos que cité y cuando los cilindros son contrapuestos. Veamos, se los denomina boxer, nombre derivado de la posición de las manos de un estilo de arte marcial chino que utilizó una antigua milicia, pero que, según algunos que utilizan este término, es porque no tiene dos bielas unidas en un mismo muñón del cigüeñal. También se lo llama flat, término algo más lógico, que significa chato en idioma inglés. A los motores que tienen una arquitectura de bancadas de cilindros enfrentados u opuestas, es decir, que cuando la llamada B que forman ambas bancadas y donde los cilindros trabajan alternadamente pasa a tener 180 grados, dejando de ser en B, y los cilindros de cada una de ellas opuestos, trabajando simultáneamente, ya es un motor de estas características, llamado con propiedad y a mi modo de ver como motor de cilindros contrapuestos. Por último, contarles que el espesor de la película que lubrica los cilindros es de menos de la mitad que la de un cabello de bebé. Centímetros cúbicos. Ambas siglas o denominaciones significan lo mismo, centímetros cúbicos. Y son utilizadas para especificar la cilindrada unitaria o total de uno o todos los cilindros, la cual es la capacidad cúbica que posee el interior de los cilindros de un motor en sus diferentes ciclos. Coeficiente aerodinámico. Cuando generalmente se habla del coeficiente aerodinámico, sobre lo que más se acostumbra escuchar o leer es sobre el CX, que es un índice sin dimensiones que refleja la influencia de la forma de una carrocería sobre la potencia absorbida para vencer la resistencia del aire. Para tener una idea concreta, el diseño aerodinámico de un auto de calle de media o alta gama tiene mejor CX que un Fórmula 1 actual, debido a que, por citar un ejemplo, tiene los neumáticos carenados cubiertos. El valor del CX depende de la velocidad del fluido, la longitud característica del cuerpo y su interrelación con el flujo mismo. Pero vale aclarar que los diseñadores utilizan la información de muchos otros coeficientes y que son tan o más importantes que el CX. Por ejemplo, el CL, que es el coeficiente de sustentación, como el CD, que es el coeficiente de arrastre, subdividido en arrastre parásito y arrastre inducido. El CM o coeficiente de momento, también está el CP, que es el coeficiente de presión. Por último, el CF, que es el coeficiente de fricción. Todos parámetros indispensables a la hora de tratar de comprender la resistencia aerodinámica de un monoplaza en su avance. Compresor. En los grandes premios y la Fórmula 1, los motores asistidos o auxiliados por compresores han sido numerosos a través del tiempo. Ante todo, aclarar que es muy común que en variadas regiones donde se habla nuestro idioma se está muy familiarizado con el término en inglés supercharger,
y que de dicho anglicismo se desprende a su vez el término supercargador, lo que no es otra cosa que un sobrealimentador, siendo ni más ni menos que un compresor montado en un motor para aumentar su poder. Por tal motivo, se trata de un motor asistido o sobrealimentado, en este caso por un compresor. Las primeras patentes sobre compresores atmosféricos aparecieron durante 1829, siendo este ingenio un gran aporte para la industria. El tiempo pasa y ya en el siglo XX se evoluciona bastante en su desarrollo. Van apareciendo los equipos rotativos de álabes o paletas y tornillos. En 1866 aparece el compresor de rotor doble, Rhodes, utilizado primero por la industria y luego, sí, por el automovilismo deportivo. El primer compresor volumétrico Rhodes incorporado a los grandes premios fue el montado al motor Fiat 805/405, un V8 de 2000 centímetros cúbicos, en 1923. Habiendo otra variante de la categoría Voiturettes, el modelo 803/403 de 1500 centímetros cúbicos. Este es un gráfico de un compresor Rhodes utilizado en los grandes premios desde la década del 20 y hasta los años 50, ya dentro del campeonato mundial. En este esquema se pueden apreciar algunos de sus componentes básicos: A. Rotores, B. Carcasa, C. Sincronizador dentado, D. Engranajes reductores, E. Correa del compresor, F. Correa del cigüeñal y G. Polea. Básicamente se trata de que el compresor reciba la energía por medio de la correa del cigüeñal, desde el motor. Esto es lo que hace girar los rotores, que están compuestos por aletas o álabes, siendo su cometido el hacer ingresar aire al motor, aumentando la potencia del mismo. Y ese es el objetivo de todo sistema que auxilia un motor, porque se busca que genere más trabajo, aumentando su poder. Antes de su prohibición, la utilización del compresor en el deporte motor se hizo masiva durante muchos años, y quien se preciaba de tener un motor potente debía tener montado un compresor. La última victoria en un certamen de Fórmula 1 de un monoplaza equipado con compresor en su motor fue la de 1951 en España, con Juan Manuel Fangio sobre su Alfa Romeo 159 de 8 cilindros en línea de 1500 centímetros cúbicos. Comprex. Unos años antes de que Ferrari se interesara en el Comprex para montarlo en su modelo 126 CX, monoplaza aprobado en el trazado urbano californiano de Long Beach en 1981, Brown, Povieri y compañía estaban desarrollando un sobrealimentador para pequeños motores diésel de alto régimen. Su objetivo era producir una unidad de potencia que retuviera el rendimiento diésel, elevando su performance hasta la del equivalente a combustible usual. ¿Cómo funciona? El Comprex es un sobrealimentador a onda de presión, es decir, que utiliza la energía de presión de los gases de escape para comprimir directamente el aire aspirado, sin el empleo de un dispositivo intermedio, como un compresor o una turbina. Como se puede apreciar en el diagrama, el corazón del sistema es un rotor. Parece una ancha rueda de paletas, movido por una correa, a un múltiplo precisamente determinado de la velocidad del motor. Este rotor dispone de canales cerrados a través de los cuales las lumbreras apropiadas, situadas a cada extremo de la carcasa cilíndrica en que el rotor está montado, se descubren con la rotación. Existían dos ventajas significativas que el sobrealimentador Comprex tenía con respecto al turbocompresor. Y es que no había retraso en la respuesta porque el aparato era accionado positivamente por el cigüeñal y los gases de escape actuaban directamente sobre el aire absorbido. Debido a esta ausencia de retardo, el empuje disponible a bajo régimen, por consiguiente el torque par motor, era considerablemente mayor, pero la mayor desventaja era que resultaba voluminoso
y accionado por el cigüeñal a través de una correa, de tal modo que su ubicación se hacía algo problemática. Además, el contacto de los gases de escape con el aire de admisión provocaba que aumente la temperatura del aire que entra a los cilindros, lo que mermaba el rendimiento de la planta impulsora. Compuesto y estructura. Tanto el caucho natural como el sintético son elastómeros, o sea, polímeros con propiedades elásticas, lo que permite a un neumático determinada flexibilidad y duración. ¿Y qué es un polímero? Son monómeros entrelazados, o sea, moléculas. Solo se diferencian por el tipo de moléculas que los conforman, las cuales pueden ser naturales o artificiales, estos últimos sintéticos o semisintéticos. Ejemplos de polímeros artificiales, los llamados plásticos. Ejemplos de polímeros naturales, el ADN o ácido desoxirribonucleico, o las uñas, nuestro pelo. Pero volviendo a la Fórmula 1, el rendimiento de un neumático depende de su composición, su compuesto. Eso significa que se basa en un metro patrón y en un indicador, es decir, en su rendimiento y en su desgaste, desde que comienza a recorrer los primeros kilómetros, y estos son las roturas interlaminares, tanto sea desde su superficie como desde su interior. Neumáticos para diferentes condiciones de pista, ranurado, ancorizado y liso. Tanto para los neumáticos para pista seca, dependiendo de la época, lisos o con surcos, como para pista húmeda o mojada, ranurados y ancorizados. Existe un rango de dureza en su banda de rodamiento. Según el requerimiento, se denomina genéricamente como compuestos blandos a los que duran menos y duros a los que duran más. En el pasado se llegaron a fabricar neumáticos para clasificación que tenían una vida útil de muy pocos kilómetros. En cambio, el neumático con dibujo para pista húmeda o mojada basa su compuesto de acuerdo al tipo de diseño de los surcos que tenga en su banda de rodamiento. Siendo el que más dibujo posee, el ancorizado para pista mojada, el que menos dura en caso de condiciones cambiantes, porque al tener más espacio libre de caucho debido a sus amplios canales, con el propósito de evacuar la mayor cantidad de agua posible, pero en contraposición a los demás, tiene un diámetro mayor, que puede llegar a las 2 horas de competencia, aunque si trabaja a un valor térmico de más de medio centenar de grados Celsius, comienza a degradarse rápidamente. Sin embargo, si se dan ciertas condiciones raramente favorables, incluso el neumático ranurado para pista húmeda, el llamado intermedio, puede llegar a durar una competencia completa, pero en los pocos casos que eso ocurrió, como en la foto, han terminado extremadamente deteriorados y con serio riesgo de colapso. Fuera de los elementos que los determinan, los cuales pueden tener diversos orígenes, la duración del neumático no solo depende de su compuesto, el cual es más funcional con la fricción, sino también de la estructura del mismo, que a su vez es más funcional con otras exigencias, porque pierde efectividad al sufrir tensiones, torsiones y flexiones. Por tal motivo, cuando los problemas aparecen en el compuesto, se originan en o próximos a la superficie el ampollamiento, aflorando una especie de ampollas, también conocido en inglés como blistering. Y yendo a un extremo, por ejemplo, una temprana mala gestión sobre él, cuando se encuentra aún frío y sufre un fuerte bloqueo, con un trompo exigiéndolo, no solo de forma frontal, sino lateral, hasta puede incluso producir el desprendimiento de la capa exterior que se expuso a la fricción, destruyendo el compuesto de forma prematura y definitiva. Cuando el problema es de la estructura, se originan en su interior grietas o rajaduras longitudinales que cuando asoman indican el comienzo del colapso del neumático, apareciendo el característico granulado del caucho, también conocido en inglés como graining.
Eso significa que cuando generalmente el compuesto comienza a volverse intolerante a las exigencias de la fricción, o sea, cuando sobrepasa los límites de temperatura, aparecen las ampollas. Por el contrario, cuando generalmente es la estructura que comienza a volverse intolerante a las exigencias de la fricción, es decir, cuando no llega a determinadas temperaturas, entonces aparece el granulado. Si el neumático sigue siendo exigido, estas situaciones llevan al desbande del mismo. Pero antes de llegar a tal límite, el desgaste del compuesto y o la estructura también van en línea analógica con la determinación de los equipos, quienes tienen en cuenta que la estrategia de carrera es el aprovechar de forma óptima el rendimiento del neumático primero y en segundo lugar, en mejores condiciones que el adversario en cuestión. Por tal motivo, dentro de toda estrategia están las tácticas. Aquí ya comienzan a tomarse en cuenta otras decisiones, como por ejemplo si ingresar a boxes para cambiar las ruedas antes o después que determinado adversario. Acciones que también se las denomina con las voces inglesas undercut y overcut, siempre evitando llegar a un colapso del neumático. Los límites en este aspecto de la degradación y el desgaste pueden resultar algo difusos, ya que en determinados casos los monoplazas pueden seguir girando sin bajar su rendimiento. Condición de pista. Imagen que grafica las distintas condiciones que se pueden presentar. También puede estar inundada o hasta nevada, pero ya se trataría de condiciones de pistas que harían prácticamente imposible circular, excepto para unos muy pocos tipos, como por ejemplo lo fueron estos dos, Senna y Peterson. El estado de condición de pista se puede presentar como uniforme o mixta cambiante. Se denomina pista en condición normal cuando la cinta asfáltica se muestra apta. Pista en condición sucia, exceptuando condiciones climáticas, cuando existen partículas, impurezas o elementos dentro de la vía de circulación. Pista con condición húmeda, cuando el agua hace que muestre un tono opaco sobre la superficie. Pista en condición mojada, cuando el agua hace que el asfalto brille. Los aspectos mixto cambiantes son el resultado de la conjunción de dos o más elementos, a los ya detallados sobre la pista. Configuración y setup. Un monoplaza tiene múltiples parámetros en sectores y elementos que interactúan entre sí y con el medio en donde se desempeñará, tanto sea de orden físico, dependiendo del tipo de circuito, como de orden climático u otros. Un buen porcentaje de la configuración se logra en las factorías de los equipos antes de arribar al escenario. Luego los ajustes finales, los más complicados y sumamente precisos, se logran durante el fin de semana justo antes del Gran Premio. Ilustración sobre un monoplaza en pleno proceso de configuración de uno de esos sectores o elementos, en este caso el de las masas no suspendidas. Hasta cierta época la configuración de un monoplaza de Fórmula 1, aproximadamente hasta mediados de los 70, se la puede denominar como artesanal, es decir, se debía poner a punto el monoplaza trabajando de forma prioritaria por un determinado componente, para luego pasar a otro, llámese aerodinámico, motorístico, suspensional, neumáticos, etc. Y luego sí, hermanarlo prolija y paulatinamente con otro, luego de ir adquiriendo y procesando diferentes datos. Sobre todo fue la electrónica la que introdujo paulatinamente a los técnicos en nuevos horizontes en lo referente a recursos y a lo que yo llamo convergencia tecnológica, que permitió aunar información para que los ingenieros optimicen de manera extraordinaria el tema de la configuración de un monoplaza y de esta forma se pueda concentrar y combinar componentes con los cuales ya se podía trabajar de forma integral para encontrar el objetivo buscado.
Control de tracción. Sistema electrónico de gestión, el cual a través de sensores actúa cuando una rueda del tren motriz tiende a patinar, evitándolo y permitiendo así que la potencia transmitida al piso sea aprovechada de forma óptima. Sistema utilizado por el Williams FW14B Renault en 1992. Convergencia y divergencia. En esta foto de un Lamborghini 291 de 1991, se observa a través de las flechas el posicionamiento posible y deseado de convergencia o divergencia de las ruedas. Cuando la parte delantera de las ruedas, vista desde arriba, permiten apreciar una inclinación convergente, es cuando apuntan una hacia otra, y divergente cuando apuntan hacia afuera. La regulación se realiza en el sector delantero con un brazo especialmente diseñado para ello, y se corrige con la barra de dirección, mientras que en el sector trasero se realiza con el semieje y un corrector, también ideado para tal fin. Crash test. Las pruebas de impacto o crash test, como la que vemos sobre este Brabham BMW de principios de los 80, no eran para nada usuales en la Fórmula 1. Recién unos años después, luego del advenimiento masivo de la célula de supervivencia en fibra de carbono, Kevlar y otros componentes en los monocascos, es decir, a mediados de la década del 80, y como parte integrante en todo diseño de un chasis de la categoría, el ente rector del automovilismo deportivo establece, primero como exigencia de común acuerdo y con el tiempo como una normativa reglamentaria, una serie de parámetros de resistencia de la estructura ante posibles impactos, con el fin de preservar la integridad del conductor. Chasis cumpliendo con una de las distintas series de pruebas de impacto, las cuales, si bien no se hacen a altas velocidades, son de todas formas útiles al momento de establecer la absorción de energía del bastidor. Con el tiempo, dichas exigencias fueron cambiando en varias oportunidades, aumentándose en todos los casos los parámetros de seguridad en la construcción del bastidor. Hoy día un diseño debe pasar esta demanda en forma obligatoria y demostrar aptitud ante pruebas de resistencia, dinámica y estática, a sistemas hidráulicos preparados para proveer deformaciones, impactos frontales, laterales y traseros, además de presiones, tensiones, torsiones, etc., para que el diseño pueda ser aprobado y así participar en el Campeonato Mundial de la categoría. Cronómetro y cronógrafo. La cronometría es la física que se encarga de la medida exacta del tiempo. Un cronógrafo es un reloj o aparato que sirve para registrar gráficamente el tiempo transcurrido durante un intervalo determinado. Y un cronómetro es un reloj cuya precisión ha sido comprobada y certificada por algún instituto, centro de control de precisión o por algún organismo de observación de la precisión de mecanismos o calibres. Su implementación data del siglo XVIII en la navegación. Este data de los últimos años del siglo XIX y lo fabricó la empresa Heuer, seguramente de los primeros utilizados en el automovilismo deportivo. En 1915, Breitling inventa el primer pulsador de cronógrafo independiente, precursor del cronógrafo de pulsera. En 1923, la firma perfecciona este sistema, separando las funciones de puesta en marcha de tensión de la de vuelta a cero. Esta innovación permitirá en adelante acumular varios tiempos sucesivos, sin tener que volver las agujas a su posición inicial, ya se trate de cronometrar una competición deportiva o un tiempo de vuelo. En 1916 se patenta el modelo Heuer Micrograph, que fue el primero en medir centésimas de segundo. Este modelo fue el más utilizado en el automovilismo deportivo porque el micrograph evolucionó desde aquel 1916. Resultaba tan avanzado
que hizo que cualquier otro cronómetro nuevo fuera redundante, y siguió siendo el pináculo en la toma de tiempos, hasta que fue reemplazado por la sincronización electrónica a finales de los años 60. El micrograph no abandonó el catálogo de Heuer hasta 1969. Cronómetro tradicional con más de un pulsador, el más conocido y visto durante décadas en diferentes disciplinas deportivas, incluida la Fórmula 1, con medición hasta en milésimas de segundo. Cuerda. La cuerda es el borde interior de una curva o viraje de un determinado circuito y donde el monoplaza se ciñe, como muestra la huella engomada de la trayectoria de esta foto aérea. De singular importancia cuando hay que determinar prioridades a la hora de un adelantamiento, situación o fase primordial en toda competencia del deporte motor y en donde el reglamento deportivo establece ciertas reglas y normativas. Aquí termina este capítulo y te espero en el próximo de este glosario técnico referido a los temas con la letra D.